Vamos a regresar otra vez a la lectura de Jonás, en el capítulo 3, en Jonás 3:10 dice, So, al, so let's read again the history of Jonah in Jonah 3 and 4. en Jonás 3:10, al ver Dios lo que hicieron, es decir, que habían abandonado su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que había anunciado. Pero esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecer. Así que oró al Señor de esta manera. Oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a oír a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida. Prefiero morir que estar viviendo. ¿Tienes razón en enfurecerte tanto?, respondió el Señor. Jonás salió y se sentó al este de la ciudad. Allí hizo un cobertizo y se sentó bajo la sombra para ver qué iba a suceder con la ciudad. Para aliviarlo de su malestar, Dios, el Señor, dispuso una planta, la cual creció hasta cubrirle a Jonás la cabeza con su sombra. Jonás se alegró muchísimo por la planta, pero al amanecer del día siguiente, Dios dispuso que un gusano le hiriera y la planta se marchitó. Al salir el sol, Dios dispuso un abrasador viento del este. Además, el sol quería a Jonás en la cabeza, de modo que éste desfallecía. Con deseos de morirse, exclamó: prefiero morir que seguir viviendo. Pero Dios dijo a Jonás: ¿tienes razón de enfurecerte tanto por la planta? Claro que la tengo, respondió, me muero de rabia. El Señor dijo: tú te compadeces de una planta que sin ningún esfuerzo de tu parte creció en una noche y en la otra pereció. Y de Nínive, una gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no distinguen de su derecha de su izquierda y de tanto ganado, ¿no habría yo de compadecerme? Quiero que pensemos en este imperio asirio, I want for us to think on this Assyrian Empire. una civilización que se remonta a más de 5,000 años antes. This civilization that remonts to 5,000 years before Christ. Un imperio que había dominado Medio Oriente y parte de Egipto. An empire that had dominion over the Middle East and everything known at that time. Estamos hablando de hace miles de años. Estamos recordando una parte de la historia de la humanidad. We are speaking about thousands of years ago. We are remembering a part of human history. Esto parece muy alejado a nosotros, muy alejado a lo que ahora somos. This seems really far away from us and really far away from what we are today. Sin embargo, quiero que pongamos atención en lo actual del mensaje de Jonás. However, I want for us to pay attention on the actuality of Jonah message. Mismas actitudes, mismos pensamientos, mismas emociones Same attitudes, same thoughts, same emotions. que las de ahora, el deseo de miles de años por tomar justicia por propia mano. It's the same. We still want to take justice on our own hands. Para esto he dividido el sermón en 3 partes. So I have divided the sermon in 3 parts. El origen de la justicia propia, The origins of own justice, la verdadera justicia the true justice, y la sanación de la justicia propia. and the healing of the self-justice. Antes de empezar con los puntos, me gustaría orar. So I would like to pray. Señor, te damos gracias porque eres bueno. Te damos gracias por otro día en que nos reunimos más para escuchar de tu palabra, Señor. Te damos gracias porque en este mensaje sea con nuestros corazones, que llegue el mensaje que parece muy alejado a nosotros, sin embargo es tan actual, es tan vigente como lo vamos a escuchar, Señor. Gracias por otro día que nos reunimos más. Te pedimos que seas tú en nuestros corazones, en nuestro día a día, Señor, que recordemos esto en la semana,
con nuestras personas que amamos, Señor, con las personas que no amamos, Señor, con las personas que están alejadas de ti, Señor, como nosotros, que a veces también lo estamos. Te pedimos que seas tú con nosotros en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Y vamos al primer punto que dice el origen de la justicia propia, que aparece en las pantallas. So let's go to our first point, which you are going to see on the screens, which is the origin of our own justice. Y voy a leer otra vez Jonás 3:10 que dice: And we're going to read again Jonah 3:10. al ver Dios lo que hicieron, es decir, que habían abandonado su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que había anunciado. Por esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecer. Así que oró al Señor de esta manera: oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida. Prefiero morir que seguir viviendo. ¿Tienes razón de enfurecerte tanto?, respondió el Señor. Esta escena me recuerda a una ciudad en Irán, This scene reminds me to a city on Iran, donde hay un monumento que data desde hace 1100 años antes de Cristo. where there is a monument from 1,100 years before Christ. Su nombre es Hammurabi. His name of the person on this monument is Hammurabi. Esto significa Dios grande. Esta es una escultura This means great God, and this is an sculpture donde podemos ver a Hammurabi cruzando sus manos al recibir un escrito de un mensajero. where we can see Hammurabi crossing his hands when he received a message from a messenger. En dicho código pueden leerse reglas humanas. In this code, we can read human rules. Fíjate bien, si alguno dedica a robar y se le sorprende en flagrante delito, merece la muerte. So it says, if somebody is dedicated to rob and he is discovered, he deserves death. Vean lo grotesco de esta escena, un ladrón que merece la muerte. See how grotesque is this scene? A robber that deserves death. Si una mujer casada ha sido sorprendida durmiendo con otro, If a married woman is surprised by sleeping with another man, se les atará juntos y se les arrojará al agua para que se ahoguen. they will be tied up together and they will be pushed to the water to be drowned. Si una mujer no es buena ama de casa y abandona a su marido, If a woman is not a good housewife and she abandons his husband, se le arrojará de igual manera al agua. she will be pushed to the water. Si un hijo pega a su padre, If a child hits his father, se le cortarán las manos. his hands will be cut off. Estas imágenes son imágenes de nuestra sociedad actual. These pictures are pictures from our own society. La justicia está centrada en lo que hacemos. The justice is centered on what we do. Las personas somos evaluadas por nuestro buen desempeño. People are evaluated by their own performance. Y estas personas están siendo condenadas por sus conductas. And these people are being punished for their behavior. En esta ciudad, las personas valen por su dinero, In this city, people get value from their money, su estatus social, their sus, status quo, sus trabajos, their works, sus matrimonios, their marriage, su buena familia. their good family. Las personas son menospreciadas cuando son pobres, People is seen less when they are poor, cuando su trabajo es de humilde condición, when their job is from humble condition, como recolectar basura, like picking garbage,
O cuando eres divorciado o divorciada. or when you are divorced, O cuando tus hijos son rebeldes. or where your children are rebellious, O cuando no tienes amigos. or when you don't have friends. Los ninivitas eran personas menospreciadas por el pueblo de Israel. The people from Nineveh were seen less by the people from Israel. Ellos eran una nación cuyos actos eran terribles. They were a nation with bad behaviors. El ejército más despiadado del Medio Oriente. The baddest military from Middle East. No se conformaban con conquistar a los pueblos. They not only conquered the other people, Los hacían sufrir para morir lentamente. they made them suffer to die slowly. Disfrutar el sufrimiento y el dolor. They enjoyed suffering and pain. ¿Qué merecía esta nación, estas personas? What did this nation deserve? De acuerdo a Hammurabi, According to Hammurabi, merecían la muerte, they deserved death, ser exterminados, being exterminated, cortarles las manos, to their hands to be cut off, tirarlos al río para que se ahogaran. being thrown to the water to be drowned. Lo que estamos leyendo es algo contracultural. What we are reading is against the culture. Es algo sorprendente en el que debemos reflexionar It's something very surprising that we should think about. y mirar qué hace Dios con esta gente. And we should look, what does God do with these people? Dios actúa con misericordia. God has mercy over them. Pero, ¿por qué lo hace? Why does he do that? Jonás actúa como la cultura. Él desea que los ninivitas sean exterminados. Jonah, he acts like the culture would do. He desires for the people from Nineveh to be exterminated. Porque se lo merecen, porque sus obras son dignas de la ira de Dios. Because they deserve it. Because their behavior and their works are deserve the God's wrath. Vamos a centrarnos en el enojo de Jonás, vamos a lo profundo de su corazón. Let's center on Jonah's being mad and let's go to the profundity of his heart. Preguntémonos, ¿por qué Jonás está enojado? Let's think, why is Jonah mad? El corazón de Jonás es orgulloso. Jonah's heart is proudful. Porque desde su perspectiva él cree que la misericordia de Dios no es para todos. Because from his side, he thinks that the mercy of God is not for everyone. Únicamente para el pueblo de Israel. It's only for Israel. El orgullo lleva a Jonás a ver a Israel como un pueblo bueno. Proud leads Jonah to see Israel as a good people, Y a los demás como malos. and to see other people as bad people. Este orgullo de Jonás apunta a nuestro orgullo. This proud points to our heart. ¿Cuántas veces te ves como bueno y a los demás como malos? How many times have you seen yourself as good person and other people as bad people? ¿Cuántas veces te has sentido merecedor de la gracia de Dios y que los demás no lo son? How many times have you think that you deserve the mercy of God and you think that other people doesn't deserve it? Piensa en esa persona, ese vecino que no te saluda. Think about this person, about this neighbor that doesn't say hello to you. Piensa en aquella persona que en esta semana te insultó. Think about that person that during the week he or she insulted you. En aquella persona de tu trabajo que no te cae bien. On that person from your job that you don't like him. O también piensa en tu familia. Or think about your family. Cuando te enojas con tus padres o con tus hijos. When you get mad with your parents or with your children. Con tu esposo cuando no te obedece. When your wife, when she doesn't obey you. Todos tenemos a alguien en nuestras vidas que nos resulta difícil amar. We all have somebody in our lives that they are very hard to love. ¿Tienes razón de enfurecerte tanto? Respondió el Señor. Are you right with being very mad?
at this time, the Lord said to Jonah. Fíjate bien, no es que Dios no sepa lo que siente Jonás. It's not that God doesn't know what Jonah is feeling, Lo que pasa es que Dios tiene que acercarse a Jonás. but Jonah needs to get closer to but God needs to get closer to Jonah. A ver. Tienes que pensar en tu actitud. ¿Tienes razón de enfurecerte tanto? So he says, you need to think on your attitude. Are you right by being mad for this? Mientras Dios quería salvar, Jonás quería destruir. While God wanted to save, Jonah wanted to destroy. Mientras Dios quería demostrar su paciencia a los habitantes de Ninivita, While Nínive. God wanted to show patience with the people from Nineveh, Jonás soñaba su muerte. Jonah dreamed with their death. Una pregunta fuerte en esta mañana es, A very strong question this morning is, ¿qué es lo que deseas a las personas que te desprecian? what do you desire for the people that despise you? Es fácil caer en la tentación de pensar que ellos merecen algo malo. It's very easy to fall on the temptation to think that they deserve something really bad. Como cristianos, hemos decidido orar As Christians, we have decided to por esas personas difíciles, pray for those people. pero quizá tus oraciones estén mal encausadas. But maybe your prayer is not well driven. Piensa en esta mañana, ¿cómo es tu oración? ¿Cómo estás orando? How is your prayer life? How are you praying for them? ¿Has pensado cuánto tiempo pasas criticando, juzgando y condenando a los demás? Have you thought on how much time do you spend by judging and criticizing other people? ¿Y cuánto tiempo pasas orando por ellos y por ti, por tu corazón? And how much time do you spend praying for them and for your heart? Esto pasa porque la raíz de nuestra justicia está en nuestro orgullo. This is because the root of our justice is on our pride. Tu orgullo desea que les vaya mal. Our pride desires for them to be punished. Por eso a veces nos molesta que la gente le vaya bien. So that's why we get mad for other people to have good lives. Porque en lo profundo de nuestros corazones Because on the profundity of our hearts, somos mejores que ellos y merecemos la bendición de Dios. we are better than them and we deserve God's blessing. La pregunta fuerte en esta mañana a tu corazón es, So the hard question to your heart today, ¿te molesta cuando Dios no te trata bien? are you mad when God doesn't do what you want? ¿Has pensado en alejarte porque no eres tratado con su justicia? Have you ever feel like you want to get far from the Lord because He doesn't treat you like you want? ¿Has sentido envidia de las personas que no quieren una relación con Dios porque les va mejor que a ti? Have you ever feel envy of those people that doesn't want a relationship with God because they have better lives than you? Si la respuesta es sí, es porque eres un orgulloso al igual que Jonás. If you think that this is what you think sometimes, it's because you are very proudful as Jonah. Hoy en esta mañana Dios quiere que veas hacia ese orgullo. That's why today God wants you to see that pride Y llevarte a que tu valor no está en lo que haces. and leading you to see that your value is not on what you do. Y para eso vamos a pasar a este segundo punto, la verdadera justicia. So let's go to our second point, the true justice. Dice Jonás 4:5 dice, Jonás salió y se sentó al este de la ciudad. Allí hizo un cobertizo y se sentó bajo su sombra para ver qué iba a suceder con la ciudad. Para aliviarlo de su malestar, Dios el Señor dispuso una planta, la cual creció para cubrirle a Jonás la cabeza con su sombra. Jonás se alegró muchísimo por la planta,
Pero al amanecer del día siguiente, Dios dispuso un gusano que le hiriera y la planta se marchitó. Al salir el sol, Dios dispuso un abrasador viento del este. Además, el sol hería a Jonás en la cabeza, de modo que éste desfallecía. Con deseos de morirse, exclamó: prefiero morir que seguir viviendo. Pero Dios dijo a Jonás: ¿tienes razón de enfurecerte tanto por la planta? Claro que la tengo, respondió, me muero de rabia. Estos versículos son directos al corazón de Jonás. These verses show us Jonah's heart. Van como flecha a quienes nos consideramos cristianos. They point like arrows to those who consider ourselves as Christians. A través de la parábola de la planta podemos ver en lo profundo de nuestro corazón. Through the parable of the plant, we can see the depth of our heart. Un corazón rencoroso A very rebellious heart. y con odio a quienes se consideran conocer mejor a Dios. And who hates to those who think they know better God. Hacia los que no lo son, los ateos o los no creyentes. To those who doesn't know God, to the atheists and the non-believers. Pero fíjate bien, si tú no eres cristiano, también apunta a tu corazón. But if you're not a Christian, it also points to your heart. Porque también estás lleno de rencor por personas que consideras hipócritas. Because you are also filled of anger to other people that you consider hypocrites, Déspotas, bad people, groseras, soberbias, malvadas. proudful, suburbs, evil. Imagina esta escena donde Jonás está sentado esperando. So picture this scene where Jonah is waiting there seated. Ver ese juicio que él tanto había esperado como justo. He was waiting to see that judgment that he thought it was just. Imagina esa escena donde él está sentado viendo a lo lejos la ciudad. Picture this scene where he's seated, seeing the city at the horizon. Parece una imagen llena de calma y paz, It looks like a very calm picture, en contacto con la naturaleza, very in contact with nature, y sin embargo por dentro está lleno de ira. but on the inside he is very full of anger. Por dentro a él le hierve la sangre porque la justicia de Dios está obrando a favor de los ninivitas. His blood boils because God's justice is acting in favor of the people from Nineveh Cuando estos se arrepintieron. when they repented. ¿Cuántas veces has aparentado tú estar en calma? How many times have you give the appearance that you are very calm, Sentado, sentada aquí en la iglesia, seated here on the church, y por dentro deseas un juicio severo a los demás. but on the inside of you, you desire a judgment for other people? ¿Cuántas veces has decidido tener un enemigo que si lo ves te hierve la sangre? How many times have you decided to have an enemy that if you see him, your blood boils? Nuestra condición es ser necios y desobedientes. Our condition is being rebellious and disobedient. Nuestra condición es amar a la cultura, Our condition is to love the culture, una cultura que nos inclina a amar a ciertas personas. a culture that leads us to love certain people. Si eres buen mexicano, debes abrazar la cultura mexicana. If you're a good Mexican, you should embrace Amar- Mexican culture. Amar los simbolismos de los antiguos mexicanos. To love the ancient Mexicans' symbolisms. Amar a la cultura azteca, To love the Aztec culture. donde todos vivían en comunión y había flores por alrededor. Where everyone lived in communion and there were flowers everywhere. En esa ciudad de Aztlán donde no había enfermedades. In that city of Aslan where there were no sickness. Hasta que llegaron esos malvados y despreciables españoles. Until those evil and
despiseful Spanish people y vinieron a conquistarnos y ahora queremos que se disculpen. came to conquer us, and now we want them to apologize for that. También la cultura nos dice que debes amar a Emiliano Zapata. The culture also tells us that we should love Emiliano Zapata. Ese buen hombre por su amor al pueblo mexicano. That very good man for his love for the Mexican people. Y odiar a Porfirio Díaz por su dictadura. And we should hate Porfirio Díaz for his dictatorship. Debemos odiar a los gringos We should hate the gringos por ser mezquinos y ambiciosos for being very ambitious y porque nos quitaron nuestras tierras. and because they took our land. En estos tiempos On this time, debemos amar a ciertos partidos políticos y odiar a otros. we should love certain politicians and hate other ones. En estos tiempos el mensaje sigue siendo muy vigente. The message is still very actual. Recordemos que Jonás era un profeta religioso. Let's remember that Jonah was a very religious person. Era de las personas más religiosas, pero tenía una pésima actitud. He was a very religious prophet, but with a bad attitude. Jonás realmente es una representación de nosotros. He is a representation of ourselves. Jonás representa a la gente religiosa He represents religious people que dice conocer a Dios, pero que no confía en Él. that says that they know God, but they don't trust Him. Pero en estos versículos la justicia de Jonás no funciona. But in these verses, Jonah's justice doesn't work Porque está frente a la justicia divina. because he is at the face of the divine justice. La justicia de Dios no opera bajo la lógica humana. God's justice doesn't work with human logic. La justicia divina no responde al capricho humano. Divine justice doesn't respond to what the human wants. La justicia de Dios no se mueve por tu buen desempeño. God's justice doesn't move because you have good performance. La justicia de Dios es otorgada por Él. God's justice is delivered by Him, Por su gracia, by His grace. la justicia de Dios es un regalo. His justice is a gift. ¿Qué implica saber o conocer de esta justicia divina? What does imply to know about this divine justice? Implica mirar nuestros corazones It implies to look at our own hearts cuando actuamos con bondad. when we act with goodness. Cuando te das cuenta que la justicia divina está ahí, When you see that divine justice is there por gracia, by grace, te das cuenta que nadie puede ser justo por sí mismo. you see that nobody can be just by themselves. Realmente no podemos ser justos por nuestras propias fuerzas. We cannot be just by our own strengths. Jonás no es mejor que los ninivitas. Jonah is not better than the people from Nineveh. Él, al igual que ellos, merecen el castigo de Dios. He, the same way as they do, he deserves God's wrath. Él es igual de desobediente que el pueblo de Nínive. He is also very disobedient, just like the people from Nineveh. Jonás es un asesino. Jonah is a murderer. En su mente ha matado a todo el pueblo de Nínive. Because in his mind, he has murdered all the people from Nineveh. Esto apunta a nosotros al igual que a Jonás. This points to us at the same way it points to Jonah. Merecemos ese castigo de Dios. We deserve that punishment from No God. somos mejores que otras personas. We are no better than other people. Estamos llenos de ira, We are full of anger, de mentira, of lies, de venganza. vengeance. Hemos matado a muchas personas We have killed many people con nuestra lengua,
with our tongue. Hemos sido infieles a nuestras esposas o esposos We have cheated our wives and husbands con nuestro pensamiento. with our thoughts. Hemos sido hipócritas con nuestros amigos. We have been hypocrites with our friends. Somos indiferentes ante el dolor del pobre. We're indifferent to the pain of the poor people. Hemos sido envidiosos por los que tienen mejores cosas que nosotros. We have felt envy for those who have better things than us. Hemos sido incongruentes entre lo que creemos con lo que hacemos. What we believe and what we do doesn't correspond. Esto nos lleva a preguntarnos en esta mañana, ¿necesitas la justicia divina? This leads us to question us, do we need God's justice? La respuesta es sí, porque sin ella no podemos ser justos. The answer is yes, because without that justice, we cannot be just. Por eso Jesús tuvo que venir a morir por nosotros, That's why Jesus had to come to die for us, porque nuestra justicia no era suficiente, because our justice was not enough, porque necesitábamos un Salvador, because we needed a Savior, alguien que nos hiciera ver que no podíamos ser orgullosos, somebody to make us see that we shouldn't be proudful, y pensar que nuestra bondad y nuestras buenas acciones eran suficientes. and to think that our goodness and our good works were enough. Jesucristo como Hijo de Dios, Jesus Christ as the Son of God, sin pecado y sin maldad, without sin and without evilness, tomó el lugar que tú y yo merecíamos. He took the place you and I deserved. Mostró que nuestro orgullo puesto en nuestras buenas acciones He showed that our pride being put on our own actions, son inútiles, it's just, it doesn't work. que necesitábamos depender del amor That we needed to depend on love y su gracia puesta en la sangre en la cruz. and on His grace that was put it on the blood spilled on the cross. Para ello pasamos a este tercer punto, So let's go to our third point, la sanación de la justicia propia. the healing of our own justice. En Jonás 4:10 dice la palabra del Señor, el Señor dijo, tú te compadeces de una planta que sin ningún esfuerzo de tu parte creció en una noche y en la otra pereció, y de Nínive, una gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no distingue su derecha de su izquierda y de tanto ganado, ¿no habría yo de compadecerme? Fíjate bien en la parábola, en esta comparación que se hace en la relación de una planta con el pueblo de Nínive. So look at this parable where you can see this comparison between the plant and the people from Nineveh. Dios conoce de antemano cómo es el corazón de Jonás. God knows beforehand how is the Jonah's heart. Sabe que Jonás está enojado por el perdón que él le dio al pueblo de Nínive. He knows that Jonah is full of anger because God forgave the people from Nineveh. Pero también sabe que la raíz de su enojo está en lo roto de su corazón. But he also knows that the root of his anger is on the depth of his heart. Está en el orgullo de Jonás. It's on Jonah's pride. Dios le cuestiona a Jonás, ¿cómo es posible que me pidas que me compadezca de una planta? God questioned Jonah, how is it possible that you ask me to have mercy over a plant, Mientras que me pides la destrucción de un pueblo entero. while at the same time you ask for an entire people destruction? Donde hay más de 120,000 personas y su ganado. Where there's more than 120,000 people and their cattle. Dios le muestra a Jonás su justicia divina. God shows Jonah his divine justice. Él quiere dársela a Nínive. He wants to deliver it to Nineveh. La justicia de Dios no se gana,
God's justice, you don't win it. Es un regalo inmerecido. It's an undeserved gift. Los ninivitas no merecían el perdón de Dios, The people from Nineveh didn't deserve God's forgiveness, pero Él quiere dárselos. but He wants to deliver it. Esto apunta a nosotros, cristianos o no cristianos. This points to us, no matter if we are Christians or we are not. Tú y yo no merecíamos el perdón de Dios, You and I, we didn't deserve God's forgiveness, pero Él decidió regalárnoslo. but He decided to give it to us. Dios envió al verdadero Jonás, God sent the true Jonah, el cual no rechazó su misión. who didn't rejected his mission. Jesús fue el profeta por excelencia Jesus Christ was the better prophet, que se compadeció de hombres más malvados que los ninivitas, who had mercy on people more evil than the Ninevites, de hombres que ni siquiera se arrepintieron, from people that didn't repent, y tuvo misericordia de nosotros. and He had mercy on us. Jesús no solo arriesga su vida como Jonás, Jesus doesn't just risk his life as Jonah did, quien estuvo en el vientre de un pez, who was on the womb of a fish, sino que perdió su vida por un pueblo infiel. but He, Jesus Christ, lose his life for an unfaithful people, Por personas desobedientes que no lo reconocían. for disobedient people that didn't recognize Him. La verdadera fe en Cristo nos transforma. The truth faith in Jesus Christ transforms us. Cuando vemos el amor de Jesús, When we see Jesus' love, contemplamos a Cristo crucificado por nosotros. we can see Christ crucified for us. Cuando vemos que Él vivió la vida que yo no puedo vivir, When we see that Him lived the life that I cannot live, y lo contemplo obedeciendo al Padre en mi lugar, and I see Him obeying the Father in my place, y luego por la fe, esa justicia de Jesús la hago mía. and then through faith I can make that justice my own justice, Y veo a Jesús resucitar al tercer día. and I see Christ rising from death at the third day. Es para mirarnos y decir, We should look ourselves and say, Raúl, Leonel, Zach, ve la clase de persona que eres. all of you, see the people, the kind of people you are. ¿Cómo te crees mejor que otros? Why do you think you are better than other people? Y sin embargo dice, soy capaz de morir por ti. But still He says, I'm capable of dying for you. Una persona perfectamente justa, amorosa, paciente. A totally just person, just patience, Muriendo por ti. dying for you. ¿Qué significa esto? What does that mean? ¿Puedo sanarme? ¿Puede sanar esto mi orgullo? Can this heal my pride? Jonás tenía una pésima actitud Jonah had a very bad attitude porque su orgullo lo hacía ser superior a la población de Nínive. because his pride made him feel better than the people from Nineveh. Tú y yo necesitamos sanar nuestro corazón orgulloso. You and I, we need to heal our prideful heart. La solución para ello The solution for this no es una medicina, is not a medicine, no es una metodología, is not a methodology, no es una teología, is not theology, no es la educación, is not education, es una persona. is a person. Es Cristo Jesús convirtiéndose en aquello que tú adoras. Is Jesus Christ becoming that you worship. Cuando yo entiendo que no puedo justificarme por mí mismo, When I understand that I cannot be justified by myself, voy a Jesús. I will go to Jesus. Esto hace que sea menos orgulloso. And this make me be less prideful. No puedo pensar que soy mejor que todos. I cannot think that I'm better than Estás anybody mal. else. You are very bad. Es la manera de ser sanado, ir a Jesús. The way to be healed is to go to Jesus Christ.
a la verdadera justicia cuando no soy bueno. to the true justice when I'm not good. Fíjate bien cómo mi justicia me hace verme como un hombre bueno, See how my justice makes me see myself as a good man, mientras que la justicia divina while divine justice me hace ver como un ser miserable. makes me see myself as a miserable man. Por eso necesitamos un Salvador. That's why we need a savior. La pregunta en esta tarde, So the question this afternoon familia de Fuente, es: ¿te ves constantemente como un miserable? is, do you constantly see yourself as a miserable person? La realidad es que no. The reality, if you go to the deep of your heart, is that you don't. Por eso las personas despreciamos a Dios. That's why people despise God. Somos orgullosos. We're prideful. Pensamos en que somos buenas personas. We think that we are good people. Me porto bien, trabajo duro, I behave well. I work hard. soy fiel, doy limosna. I'm faithful. I give fight. Bajo la justicia humana estoy bien, By human justice, I'm good. mientras que la justicia divina me dice: But divine justice tells me, no, no Israel, no Mirna. Tú haces esas cosas, pero en cuanto te quites esa sombra de la planta, no, you do those things, but as soon as I remove the shadow from the plant, cuando pierdas un ídolo, when you lose an idol, cuando fracases en tu trabajo, when your work goes bad, cuando tu Wrong. amistad sea lastimada, when your friendship is punished, no. cuando en tu matrimonio no te vaya como tú esperabas, When your marriage doesn't go as you expected, cuando pierdas tu salud, when you lose your health, vas a venir a mí con una furia, con un enojo. you're going to come to me with anger. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué a mí que soy tan justo? Why, God? Why me if I'm so just? Como Jonás vas a decir: prefiero morir que seguir viviendo. Like Jonah, you're gonna say, I prefer to die before keep living. Es en ese momento donde no debemos mirar nuestra justicia, It's in that moment where we should not be looking to our own justice, sino mirar la justicia de Cristo. but look to the justice of Jesus Christ. Nos hará reconocer que merecemos eso y más, It will make us recognize that we deserve that and more than that, pero que en Cristo somos sus hijos. but that in Christ we are His children. Y Él nos ha protegido de algo más grave que perder una amistad. And He has protected us from something more severe than losing a friendship, Que fracasar en tu matrimonio o que estar enfermo, than failing on your marriage or to be sick, que perder a un hijo o perder un padre. than losing a child or a parent. Él nos rescató de nuestra propia justicia, He delivered us from our own justice, de nuestro pecado y de nuestro orgullo. from our sin and our pride. Esto me impulsa a descansar cuando los problemas de la vida me queman. This compels me to rest when the troubles from life they burn me. Me queman como le quemaba a Jonás la cabeza con ese sol. When they burn me, like Jonah's head were burned by the sun. La justicia de Cristo nos sostiene. The justice of Jesus Christ sustain us. No está en duda su cuidado, su protección. His care and His protection is not in doubt. Su amor es porque lo puedo ver en la cruz. His love, I can see it on the cross. En esta mañana, familia de Fuente de Redención, In this morning, family, ¿cómo sabemos que Jonás cambió? how do you know if Jonah changed? El libro de Jonás termina sin que sepamos qué pasó con Jonás. The book of Jonah doesn't tell us how his life ended. Podríamos pensar que terminó más enojado, más lleno de ira hacia Dios. We could think that he finished more angry towards God.
Pero no es así. But it's not like that. ¿Cuál es el testimonio de que Jonás cambió? What's the testimony that Jonah changed? El libro de Jonás no tiene un final porque apunta a tu corazón. The book of Jonah doesn't have an ending because it points to your heart. ¿Jonás se arrepintió? Did Jonah repent? Tú tienes la respuesta. You have the answer. Ven a Jesús Come to Jesus y serás declarado justo delante de Dios. and you will be declared just before God. Vamos a orar, familia. Let's pray. Señor, te damos gracias porque eres bueno. Te damos gracias porque en esta mañana pudimos reflexionar y escuchar tu palabra, Señor, a través de esta historia de Jonás. En estas líneas podemos ver lo orgulloso que somos, Señor. La necesidad que tenemos de ti, Señor. Las personas que tratamos dentro de la iglesia, fuera de ella y en otros lugares, en nuestros trabajos, en nuestra familia. Las personas a las que servimos, Señor. Te pedimos que tú seas con nosotros en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén.